Muchas gracias. Se oye, ¿no? Bueno, voy a comenzar planteando un problema que no es el de los valores, sino el problema que tengo yo de en solo 20 minutos, quizá me pase un poco, lo siento mucho, decir algo que tenga sentido, enjundia y que esté mínimamente desarrollado. Como es evidente que no lo voy a lograr, por eso es importante que se haya repartido una hoja con textos, porque lo que me interesa ante todo es que esos textos se estudien luego con cuidado. No los voy a poder leer durante la ponencia, no voy a poder hacer una referencia demasiado directa a ellos por la falta de tiempo, pero ante todo lo que yo voy a exponer pretende ser simplemente una especie de orientación que invite al estudio posterior detenido de esos textos. Entonces, en esos 20 minutos, quizá un poquito más, que quizá me tome, que voy a tener, voy a exponer 3 puntos de la teoría de los valores de Scheller que considero que son absolutamente fundamentales para comprenderla y también para definirla frente a la propuesta por otros autores, incluidos aquellos que supuestamente le son más cercanos, incluso dentro de la propia fenomenología. El segundo de esos puntos tiene que ver con la intencionalidad del sentimiento, que es un aspecto bastante conocido de la ética de Scheller, aunque no siempre se lo trata bien, pero las cuestiones primera y tercera puede que resulten más novedosas y creo que se alejan un poco de lo que son las presentaciones típicas de la filosofía de Scheller. En cualquier caso, reconozco que la selección de los temas que he hecho obedece en parte a cierto afán polémico, en el mejor sentido, porque en efecto es muy frecuente encontrar exposiciones de la teoría de Scheller que más bien lo que hacen es tergiversarla, lo cual me parece realmente triste porque en virtud de lo que tiene justamente de más peculiar, creo que tiene un potencial, ofrece un potencial del que quizá carecen algunas de sus alternativas más evidentes. Por tanto, sin el menor ánimo de pretender contribuir a una mera repetición escolástica y purista de la filosofía de Scheller, cosa que no tendría mucho sentido, creo que sí que puede merecer la pena contribuir al menos a desmentir o poner en cuestión ciertos prejuicios que se suelen usar para, en principio, legitimar el rechazo de la ética de Scheller, pero que en el fondo parecen basarse más bien en un conocimiento deficiente de la misma. Debo comenzar, por tanto, haciendo referencia a lo que se dice en 99 de cada 100 ocasiones que se empieza hablando de Scheller, que es que el suyo es un platonismo de los valores. Con esa frase, además, siempre se buscan dos cosas. En primer lugar, por supuesto, se pretende resumir la propuesta de Scheller, es decir, en qué consiste. Pero en segundo lugar, y más importante todavía, se busca desacreditarla, porque, lógicamente, ahí platonismo se le da un sentido negativo, como una teoría desfasada, superada y cuya falsedad es tan obvia que casi no hace falta ni demostrar. Esto último, por supuesto, habría que discutirlo, pero bueno, si por platonismo entendemos una teoría en la cual los valores quedan reducidos a puras idealidades desligadas, desgajadas de la realidad, pues entonces ese rechazo podría tener sentido. Pero claro, entonces la cuestión es si realmente Scheller en particular sostiene eso, si sostiene que los valores sean puras idealidades o irrealidades, como muchas veces se dice. La respuesta en principio es que parece que no. Basta echar un vistazo a su obra principal, El formalismo en la ética y la ética material de los valores, para comprobar que su sección cuarta se abre precisamente con una crítica de aquellas teorías que reducen el valor a meros objetos ideales, opción que el propio Scheller, con o sin razón, denomina o considera platonismo. Bueno, en el texto que he repartido, en el primero de ellos, verán que Scheller busca hacer una distinción entre aquellos objetos que solo existen como hechos ideales, pone los ejemplos de las figuras geométricas, de los números, y aquellos otros objetos que también existen como, según dice él, hechos de la intuición material. Es un texto complejo que habría que estudiar con mucho cuidado, pero si yo no lo entiendo mal, lo que de primera se está rechazando es que el valor se pueda reducir a ideas en el sentido de significaciones ideales, meras significaciones ideales, quizá no equivalentes sin más, pero sí muy cercanas a lo que podríamos llamar conceptos. Entonces, la respuesta a eso es que los valores, al igual que por ejemplo los colores, no solo se conceptualizan, que también, sino que ante todo se intuyen. Y solo porque se intuyen pueden a continuación ser conceptualizados.
Por tanto, de primeras no se puede reducir sin más el valor a un mero concepto. Por tanto, lo primero sobre lo que yo quería llamar la atención era sobre el hecho de que el propio Scheler critica una teoría del valor a la que él considera platonismo en su obra principal, de modo que atribuirle a él mismo un platonismo, pues, en principio resulta problemático, entendiendo por platonismo lo que hemos visto que entiende Scheler. Ahora bien, esto no resuelve el problema, puesto que sabemos que Scheler además habla de intuición de esencias. Entonces, teniendo eso en cuenta, cabría responder lo siguiente. De acuerdo, los valores no digamos que son ideas en el sentido de conceptos, es lo que hemos visto que rechaza Scheler expresamente, pero aún así podrían quizás seguir siendo ideas en el sentido de esencias. Esencias que se hacen intuitivas en la intuición de esencias y que por tanto son previas a los conceptos. De modo que esto escaparía a la crítica del propio Scheler del platonismo, pero en el fondo volveríamos a tener el mismo problema, porque entonces el valor quedaría reducido a una pura esencia desligada de la realidad. Quizá esto ya no sería el valor como pura idealidad, pero sí como pura irrealidad. Muchas veces cuando se acusa a Scheler de platonismo se está pensando más bien en esto, que quizá convendría llamar mejor esencialismo del valor o algo del estilo. En todo caso, insisto, perdemos, si esto fuera cierto, el contacto inmediato entre valor y realidad. Si vamos a las primeras páginas del libro, del formalismo, donde Scheler expone la idea ante todo de la irreductibilidad del valor a sus portadores neutrales, es decir, la idea de que, por ejemplo, la belleza de una composición cromática no consiste en los colores mismos, es decir, que ver la belleza del color es ver algo más y algo distinto que ver simplemente el propio color. En esas primeras páginas sí que se incluyen algunas frases que pueden dar esa fuerte impresión de esencialismo. Sin embargo, si se prosigue con la lectura, no mucho más, 2 o 3 páginas más, se encuentra una originalísima teoría de los bienes, es decir, de las cosas de valor, donde justamente se recalca el hecho de que en los bienes el valor se hace real. Es a lo que se refiere el segundo fragmento que he incluido y el tercero lo explica un poco. Esto no significa que a la realidad en sí misma libre de valor se le añada accidentalmente, como un pegote, el valor en sí mismo irreal. Al contrario, la tesis de Scheler es que la realidad misma del bien consiste esencialmente en su ser valioso, no solo ni primeramente en su puro ser neutral, quizá accidentalmente portador de valores. Por tanto, el valor no es un añadido ideal o irreal a la realidad, sino que la realidad misma, allí donde se presenta como bien, incluye de entrada el valor. Si queremos utilizar la distinción de Zubiri, no es que la realidad tenga valores, sino que es valiosa. Distinción con la que pretendía criticar a Scheler, pero más bien lo que hace es expresar el punto de vista de Scheler en esta teoría del bien. La cosa es más compleja porque si volvemos a la última frase del segundo fragmento, verán que tras reconocer la realidad del valor en el bien, Scheler admite, sin embargo, que las puras cualidades de valor sí que son objetos ideales, dice, entre comillas. Obviamente no está diciendo objetos ideales en el sentido del platonismo que ya vimos que se criticaba, sino que sería algo más parecido, algo así como cualidades abstractas. Y la idea se la explica propiamente en los 2 últimos textos de ese primer punto. Se trata de que, de primeras, lo que captamos son bienes, realidades de valor, y solo en un segundo momento abstraemos, quizá el término no sea el más correcto, pero abstraemos de esas cosas las puras cualidades de valor. Y entonces pasamos quizá a considerarlas como puras esencias de valor. De nuevo, por tanto, no captamos de entrada puras esencias de valor, ideales, flotando en el vacío, que luego accidentalmente se añadan a la realidad. Schiller no sostiene eso en ningún sitio. Más bien lo que sostiene es que el dato inicial es el de, si lo queremos decir así, los valores realizados o las realidades valiosas. Por tanto, en rigor se dice algo incorrecto cada vez que se atribuye a Scheler, para empezar, un platonismo axiológico. Lo correcto sería incluso decir lo contrario, que su teoría busca refutar dicho platonismo tal como hemos visto que lo entiende. Y para reconocer eso no hace falta un estudio
una interpretación muy rebuscada de los textos, sino que es algo que está dicho expresamente. Más complicada es la cuestión del esencialismo, porque es cierto que la teoría del bien a la que me he referido, aparte de que es bastante compleja de por sí, apenas se ha reparado en ella. Más bien lo que se ha acentuado es esa visión de Scheler como, en la expresión orteguiana, un embriagado de esencias, que no es del todo ilegítima, desde luego, pero sí que es un poco exagerada. La cuestión es que esta teoría del bien a la que me he referido está también formulada en las primeras páginas del libro más importante de Scheler, esas mismas primeras páginas a las que se acude siempre para acusarle de esencialismo. De modo que no deja de sorprender que no se haya reparado más en ella, en esa teoría del bien, que más bien lo que hace es poner en cuestión esa visión de Scheler como puro esencialista del valor. En cualquier caso, la teoría de Scheler no es ni busca ser propiamente ni un platonismo ni un esencialismo axiológico, y eso sí, cosa distinta es que lo logre. Cosa distinta es que pueda recaer inadvertidamente en esas posiciones, pero en tal caso eso ya habría que demostrarlo con un estudio minucioso de los textos. En principio no es así, y no se lo puede afirmar alegremente. En otras palabras, quien lo afirme que lo demuestre. Esa sería la idea. Por cierto, dicho sea de paso, me he referido a la teoría del bien. En efecto, la fenomenología del valor no desplaza ni excluye de la ética, como tantas veces se dice, ni la noción de bien, ni la noción de deber, ni la noción de fin, ni tampoco la noción de virtud. Lo que hace es conservar todas esas nociones éticas irrenunciables, mostrando su correcto fundamento en el valor, que es lo que no habían explorado las éticas tradicionales, dando lugar a ciertos problemas que pretende resolver la fenomenología del valor. Bueno, sin éxito, eso es lo que habría que ver. Paso ahora al segundo punto que quería abordar, que es esa cuestión del sentimiento que nos da acceso al valor. Y con ello respondo quizá de paso a ese otro prejuicio que consiste en atribuir a Scheler un subjetivismo axiológico. Claro, este otro es otro grave malentendido, si bien menos frecuente, yo creo, y de hecho hoy en día cada vez menos frecuente, porque justamente el subjetivismo es lo que cada vez se ve menos mal, entonces no se lo critica, claro. De hecho, hoy en día yo creo que lo que está de moda es a teorías como la de Scheler reprocharle su objetivismo, entendiendo por eso algo así como un dogmatismo del valor. Realmente da igual, cualquiera de esos dos prejuicios, subjetivismo, dogmatismo del valor, creo que suele venir acompañado de una mala comprensión de la propia fenomenología y a veces del concepto mismo fenomenológico de intencionalidad, aplicado en este caso al sentimiento. A veces se piensa que al hacer depender el conocimiento del valor del sentimiento, caemos inevitablemente en un emotivismo, en un subjetivismo del valor, porque entonces cada cual vería los valores que correspondan a sus variables estados afectivos. Pero claro, eso implica pasar por alto el hecho de que Scheler, ante todo, ha desmontado la concepción subjetivista del sentimiento que reduce los sentimientos a meros estados sentimentales. Lógicamente, el sentimiento sigue siendo una vivencia subjetiva, pero lo que se reivindica es que esa vivencia subjetiva es intencional, es decir, que ella misma consiste en una apertura a la realidad objetiva. Y la clave es que frente al intelectualismo de la tradición, esa dimensión de la realidad objetiva a la que nos abre el sentimiento es la dimensión axiológica, que está vedada al intelecto. Por tanto, el ser del valor no depende de que yo lo sienta, de que yo lo capte a través del sentimiento. Pero si no tuviera sentimientos, no podría acceder a ese ser en sí objetivo del valor. Si nos viéramos reducidos a un puro intelecto, nuestro acceso a la realidad se vería disminuido. Accederíamos a lo neutral de la realidad, pero no nos enteraríamos de que existe eso que llamamos valores y no podríamos reconstruir ese dato a partir del puro intelecto. La razón humana completa, entonces, sería razón intelectual más razón afectiva, las dos juntas y donde ninguna puede suplantar a la otra. Nada que ver, por tanto, con la trasnochada concepción que está de moda hoy en día, tanto en filosofía como en psicología, de la supuesta racionalidad de los sentimientos, pero que en el fondo consiste en que los sentimientos son ellos mismos un caos, pero un caos que por alguna razón es bueno que haya, siempre y cuando lo tenga controlado el intelecto. Ahí no hay razón afectiva, es simplemente razón intelectual en control de la irracionalidad del sentimiento, teoría que es más vieja que
Esa concepción que a veces se encuentra de la llamada inteligencia emocional no solo no tiene nada que ver con Scheller, sino que es algo que Scheller habría ya refutado por anticipado. Debe prestarse atención entonces a la forma en que Scheller habla del sentimiento intencional de valores. Es verdad que lo suele llamar simplemente sentir, fühlen, pero no olvidemos que hay numerosos pasajes en los cuales eso se hace equivalente directamente a conocimiento de valores, Werterkenntnis, o también percepción del valor, Wertnehmen. Los textos que he seleccionado en el segundo punto abundan en esos términos, sobre todo el segundo y el cuarto fragmento. No se trata, por tanto, de un sentimiento ciego, puesto que tiene carácter genuinamente cognoscitivo. Pero tampoco es conocimiento intelectual, ni percepción teórica como la vista o el oído, puesto que es un sentimiento. La radicalidad de Scheller consiste en proponer que hablemos de sentimientos cognoscitivos en cuanto sentimientos, o también de conocimiento afectivo de valores, que no se deja reducir, sino que complementa al conocimiento teórico o intelectual. Bueno, en una ocasión oí en un congreso a una persona decir que en el fondo esto no es nada novedoso, que esto ya lo sabían los antiguos, porque según dijo aquella persona, en el fondo Aristóteles ya habría admitido que en el miedo ante un enchufe está ya encerrado el conocimiento de que si meto los dedos en el enchufe me electrocuto. Pero eso no solo no tiene nada que ver con lo de Scheller, sino que por el contrario ilustra la posición intelectualista que Scheller busca justamente criticar. Para saber que si meto los dedos en el enchufe me electrocuto, no necesito ningún sentimiento, no necesito el miedo. Es un conocimiento intelectual que me puede explicar el físico o el fisiólogo. Si el conocimiento del sentimiento consistiera en eso, sería sencillamente superfluo y siempre mejorable por el propio intelecto. El conocimiento que vendría entrañado en ese sentimiento, en el miedo, por ejemplo, sería un conocimiento distinto, adicional y al cual el propio intelecto por sí mismo no podría acceder. En ese caso, pues podría ser el conocimiento, no de que si meto los dedos en el enchufe me electrocuto, sino de que electrocutarse es mal. Es decir, un conocimiento axiológico. Como es sabido, ese conocimiento afectivo de valores incluye también los actos de preferencia, en los que no me voy a detener. Por el contrario, quisiera dedicar el tercer punto a esos otros sentimientos que no son intencionales, los meros estados afectivos o sentimentales. Scheller no niega que existan tales sentimientos no cognoscitivos. Sin embargo, incluso esos meros estados afectivos guardan una relación estrecha con el sentimiento intencional. Supongamos que reacciono con tristeza a una mala noticia. Esa tristeza, en cuanto reacción afectiva, solo tiene sentido a la vista del valor negativo de dicha noticia que me han dado. Pero no accedo a ese valor a través de la propia tristeza, ni tampoco a través del intelecto, sino a través de una previa percepción afectiva de ese valor. Por tanto, esto es muy importante. Tenemos dos momentos afectivos distintos. Primero tenemos el sentimiento intencional o percepción afectiva en la cual captamos el valor. Y en segundo lugar, digamos que ese valor así captado suscita en mí una reacción, en este caso una reacción afectiva, que puede ser la tristeza, la alegría, el placer, el dolor, etc. Reacción que ya no es ella misma intencional, sino un mero estado sentimental, pero que está fundada en el previo sentimiento intencional. Por cierto, esa reacción al valor puede ser también de orden tendencial, un querer, un apetecer, un desear, lo cual nos lleva a tener que distinguir también con mucho cuidado entre tendencia y sentimiento, dimensiones que en ocasiones quedan un tanto confundidas. Con esto llego entonces al punto que realmente me interesa, que es el que está expresado en el texto del tercer punto y se lo apunta también muy discretamente en el último texto del primer punto. Scheller hace en el formalismo una distinción absolutamente crucial a la que apenas se ha prestado atención. La distinción entre, por un lado, el valor y, por otro lado, la efectividad del valor, Wirksamkeit, que en la edición española aparece traducida con otros términos. El valor es, por ejemplo, la belleza de una puesta de sol. La efectividad del valor, en cambio, sería el atractivo o el rechazo que ejerce sobre mí el valor
o lo valioso en cuanto tal. En ese ejemplo podría ser el quedarme embelesado ante la belleza de la puesta de sol. ¿Por qué es tan importante esa distinción? Pues justamente porque la tentación habitual es a confundir el valor con eso otro que Scheler llama efectividad del valor, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, que el valor de la puesta de sol reside en que produce en mí ese atractivo, produce en mí esa reacción de quedarme embelesado. Y entonces tendríamos, claro, un subjetivismo axiológico, porque a cada cual le atraen y le repelen cosas distintas. Así es como en el fondo entiende Kant eso que él llama valor condicionado. Pero claro, pensemos con ayuda de Scheler lo insostenible de esa concepción del valor. Si el valor consiste en el atractivo que ejerce sobre mí la realidad, entonces ese atractivo lo está ejerciendo sobre mí la realidad libre de valores, es decir, neutral. Pero la idea de una pura neutralidad que ejerce sobre mí un atractivo o que me suscita un interés es sencillamente absurda, porque lo neutral por su propio sentido es indiferente, no suscita nada. Solo lo valioso en cuanto valioso puede suscitar interés, producir un atractivo, de modo que para explicar ese fenómeno del atractivo y del rechazo subjetivos tenemos que presuponer el previo dato objetivo del valor, lo cual significa que valor y atractivo subjetivo no son lo mismo, sino que el segundo se funda en el primero. O como dice Scheler, que esa efectividad en ese sentido que ejercen sobre nosotros las cosas lo es del valor o de la cosa en cuanto valiosa. Con esto, y ya con este último párrafo termino, ya me callo, con esto quedan despejados los prejuicios que se manifiestan a menudo también contra la noción misma de valor, entendiendo que se trata de algo esencialmente subjetivo porque depende de lo que a cada cual le atrae o le repele. Ya hemos visto que ese reproche a la teoría de Scheler no se le puede plantear. La efectividad del valor sí que es subjetiva. Diferentes sujetos pueden reaccionar de diferentes maneras ante un mismo valor objetivo. Pero la cuestión es que todas esas diferentes reacciones subjetivas lo siguen siendo ante un mismo dato objetivo, que es el del valor que se nos abre en el sentimiento intencional. Por tanto, si queremos traducir esto a términos quizá más tradicionales, quedémonos con la idea de que el valor sería en Scheler no el atractivo que ejerce sobre mí subjetivamente lo bueno, sino que sería más bien la propia bondad objetiva de lo bueno objetivo. Es la cualidad de bueno del bien. Es lo que da razón del bien en cuanto bien. Por eso para la ética es más fundamental la noción de valor que la de bien. Al hablar de valores no convertimos en subjetiva dicha bondad, sino que lo que hacemos, lo que acentuamos, entre otras cosas, es que dicha bondad no es monolítica, sino que se dice de muchas maneras. Por ejemplo, no se la puede reducir sin más a la bondad moral. La belleza es una bondad de un tipo diferente a la bondad del valor moral, y esta a su vez es esencialmente e irreductiblemente distinta de la del valor del conocimiento, el valor de la justicia, el valor del agrado sensible, etc. No hay la bondad, sino que hay los valores unos superiores a otros. Los valores inferiores, no por ser inferiores, son menos auténticos valores. Los valores extramorales, no por ser extramorales, son menos auténticamente valores. Y por último, los valores en plural, no por ser plurales, son menos objetivos. Bueno, esta presentación yo creo que para haber estado realmente completa tendría que haber incluido también como cuarto punto la teoría scheleriana de la primacía del amor, que me parece que es la pieza clave de toda su fenomenología de los sentimientos, pero eso ya quedará para otra ocasión. Muchas gracias.